El aire helado del apartamento se aferraba a Javier como una segunda piel, mucho más fría que la fina manta que cubría sus hombros. Llevaba horas sentado en la mesa de la cocina. La única luz era el pálido resplandor de una farola que se filtraba por la ventana sucia, iluminando la hoja de papel que tenía delante. La carta de despido. Cada palabra era un golpe sordo, un martillo que rompía los cimientos de su vida. Obrero de la construcción, 42 años. Despedido. Un nudo de hielo se formó en su estómago, un miedo tan profundo que le robaba el aliento. Afuera, el viento de la ciudad aullaba un lamento solitario, haciendo vibrar el cristal de la ventana. Javier escuchó el sonido de sus propios latidos, lentos y pesados como un tambor funerario. Su corazón le pesaba como el plomo, no solo por el trabajo perdido, sino por la cifra que brillaba en la pantalla de su móvil, el saldo de su cuenta bancaria. 1.200 euros. El finiquito. El último dinero que tenía en el mundo. El último y frágil escudo entre su familia y la nada absoluta. Desde la otra habitación llegaba el sonido suave y rítmico de la respiración de Maya, su hija, 7 años. Dormía ajena a la tormenta que se cernía sobre ellos, envuelta en un mundo de sueños, donde los monstruos podían ser derrotados con un abrazo. Javier sintió un torrente de amor y pánico recorrerle la espina dorsal. Por ella se había levantado cada mañana antes del amanecer, sintiendo el dolor en sus músculos por el trabajo físico. Por ella había soportado la soledad y el silencio después de que su mujer se marchara, dejando una nota tan fría y vacía como el apartamento ahora se sentía. Se levantó y el suelo de madera crujió bajo sus pies, un sonido que le pareció ensordecedor en la quietud de la noche. Se asomó a la puerta de la habitación de Maya, viéndola acurrucada con su oso de peluche. La garganta se le cerró. ¿Cómo podía explicarle que su hogar, su pequeño universo seguro, estaba a punto de desaparecer? No era solo un techo, eran las paredes donde había dibujado, el suelo donde habían jugado. Era todo lo que les quedaba. Volvió a la mesa y su mirada cayó sobre el otro papel, el que había intentado ignorar toda la noche. El aviso de desahucio. Estaba impreso en un papel oficial, con un sello rojo que parecía gritarle. Las palabras eran un laberinto de jerga legal, pero el mensaje era brutalmente claro. Fecha límite, 1 semana. 7 días para pagar 3 meses de alquiler atrasado o estarían en la calle. 7 días. El número resonaba en su cabeza, cada dígito un paso más cerca del abismo. Se pasó una mano por la cara, sintiendo la barba de 3 días raspar su piel. La náusea le subió por la garganta. Podía casi oler el frío húmedo del asfalto, sentir la vergüenza de ser visto por los vecinos, la humillación de convertirse en una estadística, un hombre sin hogar con una niña pequeña a su cargo. Un accidente le ocurre a cualquiera, le habían dicho al despedirle, pero esto no era un accidente, era una sentencia de muerte para la poca dignidad que le quedaba. Sus manos, grandes y cubiertas de callos por años de mezclar cemento y levantar ladrillos, ahora se sentían inútiles sobre la mesa. Eran manos que habían construido casas para otros, refugios sólidos y cálidos, mientras que él no podía mantener el suyo. La vergüenza le quemaba el pecho. Recordó la voz fría de su jefe, recortes necesarios, la situación del mercado, palabras vacías que destrozaron su mundo. Se sentía un fraude, un padre que no podía proveer, un hombre quebrado. El eco fantasma de los martillos y las sierras de la obra resonaba en sus oídos, un cruel recordatorio de una vida que ya no era suya. Había basado toda su identidad en ser fuerte, en ser el pilar de su familia. Ahora, ese pilar se había derrumbado, y él estaba atrapado bajo los escombros de su propio fracaso, con el peso insoportable de la responsabilidad de Maya aplastándolo, robándole incluso el aire para gritar. 1.200 euros. La cifra era una burla, suficiente para alimentar la esperanza, pero no para apagar el fuego del desastre. Javier cerró los ojos, y la imagen de su hija, de su pequeña Maya, tiritando de frío en un refugio o en un banco del parque, le golpeó con la fuerza de un mazazo. No, no lo permitiría, haría cualquier cosa. Se aferró a esa idea con la fuerza de un hombre que se ahoga. Cualquier cosa, un sacrificio, una locura. El fin del mundo podía esperar, pero la calle no.
Tenía que haber una salida, por más oscura y estrecha que fuera. Su desesperación no era una opción, era un combustible, la única energía que le quedaba para luchar un día más, para buscar un milagro en el fondo del infierno. ¿Qué harías en el lugar de Javier? ¿Hasta dónde llegarías para proteger a tu hija del frío de la calle? Si quieres descubrir la increíble y desesperada decisión que tomó, una que cambiaría su vida y la de su hija para siempre, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. No querrás perderte lo que sucedió después. Con los ojos inyectados en sangre por el insomnio y la pantalla del móvil, Javier se sumergió en las turbias aguas de Internet. Cada anuncio de alquiler era una bofetada, una exigencia de nóminas, avales y fianzas que eran un insulto a su realidad. Sentía el tic-tac del reloj del desahucio en sus sienes, un martilleo que ahogaba cualquier pensamiento racional. Afuera, la ciudad seguía su ritmo indiferente, con el sonido lejano de las sirenas y el murmullo del tráfico, pero en su pequeño apartamento, el único sonido era el de su propio pánico creciente. El aire se sentía espeso, pesado con la carga de su fracaso inminente. Se frotaba los ojos, pero la imagen de Maya durmiendo en la otra habitación era un ancla que lo arrastraba a las profundidades de la desesperación. Necesitaba un milagro, y lo necesitaba ahora. No un buen plan, ni una opción sensata. Necesitaba una salida, sin importar lo desesperada o irracional que fuera, un clavo ardiendo al que aferrarse antes de que la corriente los arrastrara para siempre. Fue entonces cuando lo vio. Un anuncio críptico, enterrado en una página de clasificados de segunda mano, entre bicicletas oxidadas y muebles viejos. Las palabras brillaron en la oscuridad con una promesa terrible y seductora. Se vende trastero almacén en sótano, 20 metros. Compra en efectivo, trato rápido. Y debajo, el precio, 1.000 euros. La cifra le golpeó como un puñetazo en el estómago. Era casi todo lo que tenía. La idea era una locura absoluta, un pensamiento nacido del más puro pánico. ¿Vivir en un trastero? Era indigno, era inhumano. Pero entonces, la alternativa se proyectó en su mente con una claridad brutal. La calle, el frío, la vergüenza. Un trastero tenía paredes. Un trastero tenía una puerta que se podía cerrar con llave. Era un refugio, por miserable que fuera. Un hilo de esperanza, tóxico y delgado, comenzó a serpentear por sus venas. No era una casa, no era un hogar, pero quizá, solo quizá, era una oportunidad para no perderlo absolutamente todo, para mantener un techo sobre la cabeza de su hija. La lógica gritaba que era una trampa, una estupidez monumental. Comprar un espacio sin verlo, basándose en 3 líneas de texto en una web dudosa. Su mente de constructor, acostumbrada a cimientos sólidos y planos precisos, se rebelaba. Pero la voz de la desesperación era mucho más fuerte. Era un grito primario que anulaba la razón. ¿Qué más podía hacer? Podía oler el asfalto mojado de la calle, sentir el viento helado colándose por la ropa. Podía ver la mirada de lástima en los ojos de los desconocidos, y frente a esa visión, la idea de un cubo de hormigón bajo tierra parecía casi un palacio. Tomó la decisión en un instante febril, no con la cabeza, sino con las entrañas. Era un salto al vacío, una apuesta final con las últimas monedas que le quedaban. Marcó el número del anuncio, y el sonido de cada tono de llamada en su oído fue como un martillazo, clavando el último clavo en el ataúd de su antigua vida. El corazón le latía con una fuerza desbocada, una mezcla de terror y un alivio enfermizo. La voz al otro lado del teléfono era impersonal y monótona, desprovista de cualquier emoción. No hubo preguntas sobre su situación, ni interés en quién era. Solo una serie de instrucciones claras y frías. Un número de cuenta para la transferencia y una dirección donde una llave estaría esperándolo en un buzón de seguridad. Javier sintió un escalofrío. Era todo tan anónimo, tan carente de humanidad, como si estuviera comprando un objeto olvidado en lugar de lo que él esperaba que fuera su única salvación. Con manos temblorosas, realizó la transferencia desde la aplicación de su banco. Vio cómo la cifra de 1.200 euros se convertía en un miserable 200. El sonido digital de la confirmación fue el más solitario y desolador que había oído en su vida. Ya no había vuelta atrás. Había quemado sus naves.
Ahora solo le quedaban 200 euros. Una niña de 7 años y la llave de un lugar que nunca había visto. Un sudor frío le recorrió la espalda. Había apostado todo a una sola carta, y ni siquiera sabía si era una carta real. Despertar a Maya y explicarle la situación fue el acto más difícil de su vida. Se arrodilló frente a ella, forzando una sonrisa que le dolía en los músculos de la cara. Le habló de una aventura, de una fortaleza secreta, solo para ellos dos. «Será nuestro castillo, princesa», le dijo, y la mentira le supo a ceniza en la boca. Los ojos de Maya, llenos de sueño e inocencia, brillaron con una emoción que le partió el alma. Su confianza incondicional era un peso insoportable sobre su conciencia. Mientras metían sus pocas pertenencias en bolsas de basura y 2 maletas viejas, el sonido del plástico al cerrarse parecía sellar para siempre un capítulo de sus vidas. Cada objeto que guardaba, un dibujo de Maya, el marco de una foto, su viejo mono de trabajo, era una astilla de un pasado que se desvanecía. Sentía una opresión en el pecho, un dolor sordo y constante. Estaba arrancando a su hija de su único hogar conocido para llevarla a un agujero, y lo estaba haciendo pasar por un juego. Abandonar el apartamento fue como asistir a su propio funeral. Las habitaciones vacías devolvían el eco de sus pasos, fantasmas de risas y conversaciones que ya no volverían, el olor a su vida, a la comida de Maya, a su propio sudor tras un día de trabajo, ya se estaba disipando, reemplazado por el olor a polvo y abandono. Cerró la puerta por última vez sin mirar atrás. El sonido del cerrojo fue un punto y final definitivo. En el autobús que cruzaba la ciudad, Javier sostenía la mano de Maya con una fuerza que no podía controlar. Su pequeña mano, cálida y confiada en la suya, era su único ancla a la realidad. Miraba por la ventanilla los edificios y las calles, un mundo al que sentía que ya no pertenecía. Cada parada, cada semáforo en rojo, aumentaba la tensión en su estómago. Se dirigían hacia lo desconocido, hacia una promesa comprada por desesperación, y la ciudad, con sus luces y su movimiento, parecía burlarse de su insignificante y patética huida. Maya dormitaba apoyada en su hombro, ajena al abismo. La dirección los llevó a un barrio antiguo, con edificios de fachadas señoriales pero desgastadas por el tiempo. El que buscaban era imponente y sombrío, con balcones de hierro forjado que parecían garras oscuras contra el cielo gris. Un aire de melancolía y abandono flotaba en el ambiente. Javier comprobó 3 veces el número en el trozo de papel arrugado que guardaba en el bolsillo. Era allí. Su corazón dio un vuelco. El portal, flanqueado por 2 columnas de piedra, era una boca oscura que parecía invitar a entrar en las entrañas del edificio. Sintió la mano de Maya apretar la suya con más fuerza, y supo que ella también percibía la atmósfera opresiva del lugar. La promesa de una fortaleza secreta empezaba a sonar ridícula incluso para él. Respiró hondo, el aire frío y húmedo llenando sus pulmones, e intentó reunir el coraje que no tenía. Tenían que entrar. No había otro lugar al que ir. Este era el precio de su decisión desesperada, y ahora tocaba pagarlo. Tras una breve búsqueda, encontró la puerta del sótano en un lateral del edificio, al final de una corta y empinada rampa de hormigón. Era una pesada plancha de metal oxidado, con una pequeña rejilla de ventilación en la parte superior de la que emanaba un olor inconfundible, un olor a tierra húmeda, a frío de cripta, a moho y a tiempo estancado. Era el aliento del subsuelo. Al abrir la puerta, el olor se intensificó, golpeándolos con la fuerza de una pared invisible. Javier sintió una arcada. Maya se escondió detrás de sus piernas, tapándose la nariz con la manga de su abrigo. «Papá, huele mal», susurró con voz temblorosa. Javier tragó saliva, el sabor metálico del miedo en su boca. «Es solo olor a cerrado, cariño. Se irá cuando ventilemos», mintió, aunque sabía que en aquel lugar subterráneo no había ventanas que abrir. La oscuridad del pasillo que se abría ante ellos era casi total. Era una oscuridad densa, palpable, que parecía absorber la poca luz que entraba desde el exterior, y con ella cualquier atisbo de esperanza. Descendieron por la escalera de hormigón, y cada paso resonaba en el silencio denso del sótano, un eco sordo
que parecía burlarse de su intrusión. El aire se hizo notablemente más frío, una humedad helada que se pegaba a la piel y calaba hasta los huesos. Javier sacó su móvil y encendió la linterna, el haz de luz cortando la oscuridad y revelando un largo pasillo flanqueado por puertas de metal idénticas, cada una con un número pintado con plantilla. Las paredes de hormigón estaban manchadas de humedad, y del techo colgaban telarañas gruesas como algodón sucio. En algún lugar, a lo lejos, el sonido rítmico de una gota de agua cayendo. Ploc, 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 rompía la monotonía. Un metrónomo macabro marcando el paso del tiempo en aquel lugar olvidado. Javier sintió un nudo en el estómago. Aquello no era un edificio de viviendas, era una catacumba moderna. Se sentía como si estuviera guiando a su hija a través de un mausoleo, buscando su propia tumba entre las de los demás. Finalmente, encontraron su número, el 23B. Estaba al final del pasillo, en el rincón más oscuro y alejado de la entrada. La puerta era idéntica a las demás, pero parecía más vieja, con manchas de óxido alrededor de la cerradura. El aire a su alrededor era aún más frío, más pesado. Javier sintió que una corriente de aire helado le rozaba los tobillos, un susurro gélido que parecía emanar de la propia puerta. Se giró hacia Maya, intentando esbozar una sonrisa que se convirtió en una mueca de dolor. «Hemos llegado a nuestro castillo, Maya», dijo, su voz sonando extrañamente hueca y frágil en aquel pasillo resonante. Ella no respondió. Solo le miraba con sus grandes ojos, reflejando el haz de luz del móvil, y en ellos Javier no vio aventura, sino un miedo puro y silencioso. Sacó la llave del bolsillo. El metal estaba helado al tacto. Cada fibra de su ser le gritaba que diera media vuelta, que huyera de allí. Pero ya era demasiado tarde. La llave estaba en su mano y el abismo al otro lado de la puerta. El sonido de la llave al girar en la cerradura fue un chirrido metálico y agudo que le erizó el vello de la nuca. La puerta se abrió con un gemido de protesta, como si despertara de un largo sueño, y entonces el olor los golpeó de lleno, una mezcla nauseabunda de podredumbre, tierra mojada y algo más, algo viejo y estancado que no supo identificar. Javier empujó la puerta y apuntó la linterna del móvil hacia el interior. La imagen que se reveló le heló la sangre. No era un trastero, era una tumba, un cubo perfecto de hormigón desnudo, sin ventanas, sin ventilación, sin nada. La desesperanza que vio le golpeó con una fuerza física, dejándolo sin aire. La náusea le subió por la garganta, un ácido de arrepentimiento y autodesprecio. Había cometido el peor error de su vida. Había pagado sus últimos 1000 euros por un agujero oscuro y apestoso. La falsa esperanza que lo había impulsado se desvaneció en un instante, reemplazada por una certeza fría y absoluta. Había caído en una trampa. Entró lentamente, sus pasos resonando en el espacio vacío. El haz de luz de su móvil bailaba sobre las paredes desnudas, revelando manchas oscuras de moho que se extendían como una enfermedad. En el centro del techo, una única bombilla desnuda colgaba de un cable, cubierta por una gruesa capa de polvo. Tiró de una cadena y la bombilla parpadeó, emitiendo una luz amarillenta y enfermiza que apenas lograba mantener a raya la oscuridad de las esquinas. Fue entonces cuando vio las tuberías. Un laberinto de cañerías viejas y oxidadas cruzaba el techo, cubiertas de una condensación pegajosa. Una de ellas, justo en el centro, goteaba sin cesar. Un lento y torturador ploc, ploc, ploc sobre una mancha oscura y permanente en el suelo de cemento. El sonido era enloquecedor, un recordatorio constante de la decadencia y la humedad que lo impregnaba todo. El aire era tan denso y pesado que parecía tener que masticarlo para poder respirar. Este no era un refugio, era una celda de castigo. Detrás de él, escuchó un sollozo ahogado. Se giró y vio a Maya, paralizada en el umbral, con las manos apretadas contra la boca y los ojos desorbitados de terror. No miraba las paredes ni las tuberías, miraba las esquinas, las profundas sombras donde la débil luz de la bombilla no llegaba a penetrar. La oscuridad en aquellos rincones no era simplemente ausencia de luz, parecía algo sólido, una presencia amenazante que respiraba. «Papá», susurró, su voz rota por el miedo.
Papá, tengo miedo. Hay monstruos en la oscuridad. Esas palabras, pronunciadas con el terror más genuino y infantil, fueron el golpe de gracia para Javier. Se le rompieron por dentro. Cada mentira que le había contado, cada promesa de una aventura, se derrumbó sobre él. Su intento de protegerla la había llevado al lugar más aterrador que ambos hubieran podido imaginar. Se sintió como el peor padre del mundo, un monstruo que había encerrado a su propia hija en una pesadilla de hormigón. El peso de su fracaso lo aplastó. Las rodillas le flaquearon y se dejó caer contra la pared fría y húmeda del trastero. El hormigón pareció succionar el poco calor que le quedaba en el cuerpo. Cerró los ojos, pero la imagen del rostro aterrorizado de Maya estaba grabada a fuego en sus párpados. Había tocado fondo. Lo había perdido todo: su trabajo, su casa, su dignidad. Y ahora, al intentar salvar la situación, solo había conseguido empeorarla de una manera inimaginable. Había gastado su último dinero para atrapar a su hija en una mazmorra subterránea. En la calle, al menos, habrían tenido el cielo, las estrellas. Aquí solo había hormigón, oscuridad y el eco de un goteo que sonaba como la cuenta atrás hacia la locura. La desesperación que sintió ya no era activa ni febril. Era un vacío frío y pesado, un agujero negro en el centro de su ser. El olor a moho era el perfume de su derrota. El frío era el abrazo de su desesperanza. Abrazó a Maya, que temblaba incontrolablemente en sus brazos. La apretó con fuerza, como si su abrazo pudiera protegerla de la fría realidad del lugar. Pero no podía. Él era la causa de su miedo. Sentía las lágrimas silenciosas de su hija mojarle la camisa. Y cada lágrima era una acusación, una gota de ácido que le quemaba la piel. La luz amarillenta de la bombilla parpadeaba sobre ellos, proyectando su sombra temblorosa en la pared, una silueta distorsionada de un padre y una hija reducidos a la nada. El sonido del goteo implacable era lo único que rompía el silencio. Cada gota un recordatorio de que estaban atrapados. Javier cerró los ojos, no para dormir, sino para desaparecer. Se sentía enterrado en vida, sepultado bajo el peso de sus malas decisiones. No había salida, no había esperanza, solo la oscuridad, el frío y la certeza aplastante de que había llevado a su pequeña a lo más profundo del infierno, un infierno por el que, además, había pagado 1000 euros. Los primeros días en el sótano fueron una tortura lenta. El tiempo se medía por el goteo incesante de la tubería oxidada, un sonido que se clavaba en el cerebro de Javier como una aguja. Ploc, ploc, ploc. De día, la única luz era la bombilla amarillenta que arrojaba sombras grotescas. De noche, la oscuridad era absoluta, una manta pesada y sofocante. Javier sentía el frío del hormigón filtrarse en sus huesos, una humedad que nunca desaparecía y que le hacía doler las articulaciones. Su corazón era una piedra en el pecho, pesado por la culpa. Escuchaba la respiración contenida de Maya por la noche, sus pequeños sobresaltos cada vez que un ruido extraño rompía el silencio. El olor a moho y podredumbre se había impregnado en su ropa, en su piel, en su pelo. Era el hedor de la derrota, y Javier se sentía ahogado en él. La desesperanza era un animal que roía sus entrañas, dejándolo vacío y sin fuerzas para nada más que existir en aquella tumba de cemento que ahora llamaban hogar. Para combatir el terror de su hija, Javier intentaba crear una rutina. Con los 200 euros que le quedaban, compró pan, embutido y algunas latas de comida. Comían en silencio sobre una manta extendida en el suelo, la luz enfermiza de la bombilla como su único sol. Por el día, Javier le leía a Maya cuentos de un libro que habían salvado de su antigua vida, su voz sonando forzada y hueca en el espacio vacío. Intentaba hacerla reír, pero su propia risa sonaba como el crujido de algo que se rompe. Maya, con la increíble resiliencia de los niños, intentaba adaptarse. Había traído sus lápices de colores y un cuaderno. Pasaba horas dibujando, creando mundos de fantasía llenos de sol y flores, un contraste brutal con la realidad que los rodeaba. Javier la observaba, y una mezcla de orgullo y un dolor insoportable le apretaba la garganta. Su pequeña creaba belleza en medio de la miseria más absoluta,
un acto de desafío que a él le resultaba imposible de imitar. Javier sentía cómo la celda de hormigón encogía su mente. La falta de luz natural desorientaba sus días y la monotonía del goteo amenazaba con volverlo loco. Cada sonido del edificio de arriba, pasos, una puerta cerrándose, el murmullo lejano de una televisión, era un recordatorio de un mundo normal del que habían sido excluidos. Eran fantasmas viviendo en las entrañas de la ciudad. Una tarde, mientras intentaba sin mucho éxito limpiar una de las paredes cubiertas de moho con un trapo húmedo, sintió que la desesperación lo abrumaba por completo. Sus manos, antes fuertes y capaces, ahora temblaban de impotencia. Se apoyó contra la pared fría, cerró los ojos y dejó que el peso de su fracaso lo aplastara. Sentía el corazón latir con lentitud, cada latido un eco de su rendición. Había luchado toda su vida para no caer, y ahora estaba en el fondo del pozo más oscuro que pudiera haber imaginado. No había salida, solo más oscuridad, más frío, y el sonido interminable de la gota. Fue Maya quien rompió el letargo. Estaba en la pared del fondo, la más alejada de la puerta, intentando pegar uno de sus dibujos con un trozo de cinta adhesiva que Javier había encontrado en su caja de herramientas. De repente, se apartó de la pared y se frotó los brazos. «Papá, aquí hace frío», dijo con su vocecita, que resonó extrañamente clara en el sótano. Javier, sumido en su propia miseria, apenas la escuchó. «Hace frío en todas partes, cariño», murmuró sin abrir los ojos, pero Maya insistió. «No, papá, aquí, es como si la pared soplara». La extraña elección de palabras captó la atención de Javier. Abrió los ojos y la miró. Ella estaba de pie a 1 metro de la pared, con el ceño fruncido, mirando un punto concreto como si pudiera ver algo que él no veía. Sintió un ligero cosquilleo de curiosidad, la primera emoción que no era desesperación en días. Se levantó lentamente, sus músculos protestando, y se acercó a ella, siguiendo la dirección de su dedo índice. Al principio no sintió nada fuera de lo normal. La pared de hormigón estaba helada al tacto, como siempre, pero cuando se arrodilló a la altura de Maya y acercó la cara, lo notó. Una corriente de aire, finísima pero innegable, fría y seca, era completamente diferente al aire húmedo y estancado del resto del sótano. Le recorrió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Se pasó la mano por la superficie y entonces la vio. Una grieta casi invisible, un hilo oscuro que descendía desde el techo hasta el suelo, disimulada entre las manchas de humedad. Parecía una simple fisura en el revestimiento, pero el aire venía de allí. Era imposible. El sótano estaba bajo tierra. ¿De dónde podía venir una corriente de aire? Una nueva sensación, una que no había sentido en mucho tiempo, comenzó a agitarse en su pecho, el misterio. El goteo de la tubería pareció desvanecerse en el fondo, reemplazado por el sonido acelerado de su propio pulso. Algo no encajaba. Su mente de constructor se activó. Con los nudillos, golpeó la pared a un lado de la grieta. El sonido fue un toc sordo y macizo, hormigón. Sin duda. Luego, golpeó el otro lado de la grieta. El sonido fue completamente diferente. Un toc-toc hueco, resonante. El corazón le dio un vuelco. No era hormigón, era pladur. Alguien había levantado una falsa pared de cartón yeso delante de la pared original de hormigón. ¿Pero por qué? ¿Para ocultar una imperfección? ¿Para tapar una tubería? No tenía sentido. El trabajo parecía viejo, cubierto por la misma capa de suciedad y tiempo que el resto del sótano. Pero la corriente de aire significaba que había un espacio detrás, y si había un espacio, había una razón para crearlo. Javier se puso en pie, la adrenalina comenzando a bombear por sus venas. Miró a Maya, que lo observaba con los ojos muy abiertos, contagiada por su repentina intensidad. «Quédate atrás, princesa», dijo, su voz firme por primera vez en días. Fue a buscar su vieja caja de herramientas, un pesado cofre de metal rojo que era uno de los pocos vestigios de su vida anterior. El sonido metálico de la tapa al abrirse fue extrañamente reconfortante. Dentro estaban sus martillos, destornilladores, un cincel, las extensiones de sus manos. Eligió un martillo de orejas y una pequeña palanca.
El peso del acero en su mano se sentía familiar, poderoso. Volvió a la pared. Por un momento dudó. Estaba a punto de dañar una propiedad que, técnicamente, acababa de comprar. Pero la curiosidad era una fuerza mucho más poderosa que la prudencia. Aquel lugar ya le había quitado todo. ¿Qué más podía perder? Con una decisión repentina, golpeó la pared con la cabeza del martillo, justo al lado de la grieta. El pladur se hundió, creando un pequeño cráter y levantando una nube de polvo blanco y seco. El agujero reveló una oscuridad total detrás. La corriente de aire se hizo más fuerte, un suspiro gélido que emanaba de la negrura. Con el corazón martilleándole en el pecho, Javier empezó a trabajar con más método. Usó la palanca para hacer palanca en los bordes del agujero, arrancando grandes trozos de la falsa pared. El pladur se rompía con un sonido seco, como huesos viejos. El polvo llenaba el aire, haciendo que ambos tosieran, pero Javier no se detuvo. Estaba poseído por una fiebre de expectación. Cada trozo que arrancaba revelaba más de la oscuridad que había detrás. Maya se había refugiado en un rincón, observando la escena con una mezcla de miedo y fascinación. Para ella, su padre, que había estado tan apagado y triste, de repente se había convertido en un hombre de acción, un explorador que derribaba muros en busca de un secreto. El sonido del trabajo de Javier llenaba el sótano, un ritmo de golpes y crujidos que era la antítesis del silencio y la desesperanza que habían reinado hasta entonces. Estaba abriendo una puerta a lo desconocido y ambos contenían la respiración. Después de varios minutos de trabajo febril, había abierto un agujero lo suficientemente grande como para ver lo que había detrás. Apuntó la linterna de su móvil hacia el interior. El haz de luz no se topó con más hormigón. Se topó con madera. Madera oscura, casi negra, con vetas profundas y cubiertas de polvo. Siguió la superficie con la luz y su corazón se detuvo. No era un simple revestimiento. Era una puerta. Una vieja puerta de madera maciza, completa con un marco y lo que parecía una cerradura de hierro oxidado. La habían ocultado de forma ingeniosa, pintándola con una capa de pintura gris y texturizada para que se pareciera al hormigón circundante, y luego la habían tapado con la pared de pladur. Era un escondite casi perfecto. Javier sintió que se le secaba la boca. El misterio se profundizaba. ¿Quién se tomaría tantas molestias para esconder una puerta en el sótano más recóndito de un edificio antiguo? Y, la pregunta más importante, ¿qué había al otro lado? El descubrimiento lo llenó de una energía que creía perdida para siempre. Terminó de arrancar los restos del pladur, dejando la puerta completamente expuesta. Era una obra de carpintería antigua y robusta. La pintura que la cubría se desconchaba al tocarla, revelando la rica madera oscura que había debajo. El pomo era un simple trozo de latón deslustrado, y la cerradura era un mecanismo de hierro forjado, grande y primitivo, con el ojo de la cerradura obstruido por el óxido y la suciedad. No había picaporte. Estaba diseñada para ser invisible, para no ser abierta desde este lado. Javier se sintió como el protagonista de una de las historias de aventuras que le leía a Maya. Había encontrado un pasaje secreto. La opresión del sótano pareció disminuir, reemplazada por una tensión eléctrica. Todo su ser se concentró en un único objetivo: abrir esa puerta. El mundo exterior, el desahucio, su pobreza, todo se desvaneció. Solo existía la puerta y el secreto que guardaba. Intentó forzarla con el hombro, pero no se movió ni un milímetro. Estaba sólidamente encajada en su marco. La cerradura era su único obstáculo. Volvió a su caja de herramientas, su mente trabajando a toda velocidad. Cogió un destornillador largo y fino y un martillo. Con cuidado, introdujo la punta del destornillador en el ojo de la cerradura y empezó a raspar el óxido y la suciedad acumulada durante décadas. El sonido era un chirrido agudo y desagradable. Después de limpiar el mecanismo tanto como pudo, volvió a intentarlo. Usó la punta del destornillador para intentar mover los pestillos internos, guiándose por el tacto y el sonido. Era un trabajo delicado, frustrante. Los minutos pasaban. El sudor le perlaba la frente, mezclándose con el polvo. De repente, sintió un pequeño clic. Se detuvo. Volvió a presionar con el destornillador en un punto diferente.
y entonces un fuerte clang metálico resonó en el sótano. El mecanismo había cedido. Javier retiró el destornillador, con las manos temblando por la tensión. Apoyó la palma de la mano en la puerta y empujó. Al principio, la puerta se resistió, emitiendo un gemido largo y profundo, el sonido de la madera vieja quejándose por el movimiento, después de un letargo de décadas. Luego, lentamente, comenzó a ceder. Se abrió hacia adentro, revelando una oscuridad aún más profunda y densa que la del sótano. Y con la oscuridad llegó un olor completamente nuevo. No era el olor a humedad y moho, era un olor seco, polvoriento, el olor del papel viejo, del cuero reseco y de la madera sellada. Era el olor del tiempo detenido. Javier se quedó paralizado en el umbral, apuntando con la linterna de su móvil hacia el interior. El haz de luz cortó la negrura y reveló una escena que le robó el aliento. No era otro trastero, no era un hueco de servicio, era una habitación secreta, congelada en el tiempo, un fantasma oculto en las entrañas del edificio. Entró con cautela, sus pasos levantando nubes de polvo que danzaban en el haz de luz como si fueran espectros. Maya lo siguió, agarrada a la pernera de su pantalón, sus ojos desorbitados por el asombro. La habitación era pequeña, no más grande que el propio trastero, pero estaba completamente amueblada. A la derecha había una pequeña estantería llena de libros encuadernados en cuero, sus lomos dorados ahora opacos por el polvo. A la izquierda, un sillón de orejas de terciopelo verde, cubierto por una sábana blanca que se había vuelto gris por el tiempo. Pero la pieza central, lo que atrajo la mirada de Javier como un imán, estaba justo enfrente. Un escritorio de madera oscura, de aspecto pesado y elegante. Sobre él, un tintero de cristal seco, una pluma y un secante, como si su dueño acabara de levantarse y fuera a volver en cualquier momento. Era una cápsula del tiempo, un secreto perfectamente conservado, aislado del mundo durante incontables años. La piel se le erizó. El aire en la habitación secreta era increíblemente seco y quieto. El silencio era total, profundo, como si ni siquiera el sonido del goteo del sótano pudiera penetrar en aquel santuario olvidado. Javier se acercó al escritorio, pasando los dedos por la superficie cubierta de polvo. Dejó un rastro limpio que reveló el brillo de la madera pulida que había debajo. El nivel de conservación era asombroso. Era como si el mundo exterior, con su decadencia y su humedad, no hubiera podido tocar aquel lugar. Abrió uno de los cajones del escritorio. Se deslizó con suavidad, sin el menor chirrido. Dentro había papel de carta amarillento, sobres y sellos antiguos. Todo estaba en perfecto orden, pero no era eso lo que buscaba. Sus ojos recorrieron la habitación buscando algo más, y entonces lo vio. Ocupando la esquina derecha de la habitación, parcialmente oculta por la sombra del sillón, había una pesada caja fuerte de acero, de color verde oscuro y con remaches de latón. La caja fuerte era una bestia de otra época, cuadrada, maciza, con una gran rueda de combinación en el centro y una manija de acero. Debía pesar una fortuna. Javier se arrodilló frente a ella, su corazón latiendo con fuerza. Si alguien se había tomado la molestia de construir una habitación secreta y colocar dentro una caja fuerte como aquella, tenía que contener algo de un valor incalculable. Probó a girar la manija, pero estaba bloqueada. La combinación era un misterio perdido en el tiempo. Por un momento, la frustración amenazó con abrumarlo. Estaba tan cerca, pero un muro de acero se interponía en su camino. Miró a su alrededor, buscando una pista, un número anotado en alguna parte. Pero no había nada, solo los libros, el escritorio y el silencio. Entonces, su mirada volvió a posarse en su caja de herramientas. Quizás no necesitaba la combinación. Quizás solo necesitaba fuerza bruta y las herramientas adecuadas. Javier era un obrero, no un ladrón de cajas fuertes, pero entendía de metales y de puntos de presión. Cogió el cincel más robusto y un mazo pesado. Examinó la puerta de la caja, buscando un punto débil. La cerradura era el lugar más obvio. Colocó la punta del cincel en la junta entre la puerta y el cuerpo de la caja, justo al lado del mecanismo de cierre. «Maya, tápate los oídos», le advirtió.
Ella obedeció, llevándose las manos a las orejas y cerrando los ojos. Javier respiró hondo y golpeó la cabeza del cincel con el mazo. El impacto produjo un clang ensordecedor que vibró en todo su cuerpo. El metal apenas se inmutó. Volvió a golpear una y otra vez, con un ritmo constante y brutal. El sonido era violento, una profanación del silencio sepulcral de la habitación. Era el sonido de su desesperación convirtiéndose en una fuerza imparable. Sudaba, jadeaba, pero no se detenía. Estaba luchando por su futuro, martillazo a martillazo. Después de lo que pareció una eternidad, el metal comenzó a ceder. Una pequeña muesca apareció en la junta. Javier cambió de ángulo, usando la palanca para tratar de forzar la puerta. El metal chirrió, gimió, se resistió, pero la persistencia de Javier era mayor. Con un último golpe de mazo sobre la palanca, algo en el interior se rompió con un crujido metálico seco y definitivo. La puerta de la caja fuerte se movió unos centímetros. Javier dejó caer las herramientas, sus manos doloridas y temblorosas. Con el aliento contenido, tiró de la pesada puerta de acero. Se abrió con un quejido lento y oxidado, revelando el oscuro interior. Por un segundo, Javier tuvo miedo de mirar, miedo de que estuviera vacía, miedo de que toda aquella lucha hubiera sido en vano. Pero entonces, la luz de su móvil iluminó el contenido. Su corazón dejó de latir. No estaba vacía. Estaba llena hasta el borde, pero no era oro ni joyas, eran fajos de papeles. Se arrodilló, su mente luchando por procesar lo que veía. El interior de la caja estaba repleto de gruesos fajos de documentos, atados con cintas de tela que se deshacían al tocarlas. Parecían certificados o acciones, impresos con una tipografía anticuada y llenos de sellos y firmas. Eran bonos, cientos de ellos. Cogió uno de los fajos. El papel era grueso, casi como un cartón fino, y estaba amarillento por el tiempo. En la cabecera, en una tipografía gótica e imponente, leyó las palabras Deutsche Reichsbank, y debajo, una fecha, 1945. Eran bonos al portador de un banco alemán, fechados justo al final de la Segunda Guerra Mundial. Javier no tenía ni idea de finanzas, pero sabía lo que significaba al portador. Quien los poseyera era el dueño, y por las cifras impresas en ellos, parecían valer una auténtica fortuna. Una ola de incredulidad y euforia lo recorrió, haciéndole temblar de pies a cabeza. Debajo de los fajos de bonos había algo más. Un único libro de tapa dura, encuadernado en cuero negro. No era como los otros libros de la estantería. Era más personal. Un diario. Javier lo cogió con manos temblorosas. El cuero estaba frío y suave al tacto. Lo abrió por una página al azar. Estaba completamente lleno de una caligrafía elegante y apretada. Cada página, de principio a fin, estaba cubierta de texto, pero Javier sintió una punzada de frustración al darse cuenta de que no entendía ni una sola palabra. La escritura era fluida, pero el idioma le era totalmente desconocido. No era español, ni inglés, ni francés. Las palabras eran largas, llenas de consonantes y con una estructura que nunca había visto. Era alemán. El diario, la llave para entender el origen de aquella fortuna, estaba escrito íntegramente en alemán. El misterio, lejos de resolverse, acababa de abrir una puerta nueva y mucho más compleja. Javier se quedó sentado en el suelo de la habitación secreta, rodeado de un tesoro que no podía comprender y un diario que no podía leer. La luz del móvil iluminaba su rostro. Una mezcla de asombro, confusión y un nuevo tipo de esperanza. Una esperanza frágil y peligrosa. Tenía en sus manos una fortuna en bonos de guerra y la historia de esa fortuna encerrada en un idioma que no conocía. El goteo del sótano, que había sido la banda sonora de su desesperación, ahora parecía un eco lejano de otro mundo. Su realidad había cambiado drásticamente en el transcurso de una hora. Había pasado de ser un padre soltero sin hogar a ser el guardián de un secreto multimillonario. Sintió el peso de los bonos en sus manos. Eran pesados, reales, eran su salida, pero también sintió el peso del diario. Sabía, con una certeza visceral, que aquellos bonos y aquel diario estaban conectados y que la historia que contaban podía ser tan valiosa o tan peligrosa
como la fortuna misma. Miró a Maya. Ella se había acercado y miraba los montones de papeles con curiosidad infantil, sin entender su verdadero significado. Para ella, eran solo papeles viejos. Para Javier, eran la respuesta a todas sus plegarias, la solución a todos sus problemas. Podía cogerlos, desaparecer y empezar una nueva vida. Nadie sabía de la existencia de aquella habitación. Nadie sabía de él. La tentación era abrumadora. Una voz seductora que le susurraba al oído. Podía asegurar el futuro de su hija para siempre. Podía comprarle una casa con jardín, la mejor educación, todo lo que nunca había podido soñar con darle. Solo tenía que coger los bonos y marcharse, olvidar el diario, olvidar la historia. Era tan simple, pero algo en su interior se resistía. Una sensación de que aquellos papeles no eran solo dinero, eran la herencia de alguien, la última voluntad de una persona que había construido aquella tumba de secretos para protegerlos. Sostuvo el diario en sus manos. El cuero gastado se sentía como la piel de un anciano. Aunque no podía leer las palabras, podía sentir la historia que contenían. Podía imaginar a la persona que se había sentado en aquel escritorio, a la luz de una lámpara de aceite, escribiendo febrilmente mientras el mundo exterior se desmoronaba. ¿Quién era? ¿Por qué escondió esta fortuna? ¿Y por qué nunca volvió a por ella? Las preguntas se agolpaban en su mente, creando un nuevo tipo de loop abierto, mucho más profundo que una simple puerta oculta. Se dio cuenta de que no podía simplemente tomar el dinero. Tenía que saber la verdad. La historia detrás de los bonos era ahora tan importante como los propios bonos. Era una cuestión de respeto por el fantasma que habitaba aquella habitación. Necesitaba traducir ese diario. Necesitaba entender qué sacrificio, qué tragedia había dado lugar a aquel tesoro oculto en la oscuridad. De repente, un pensamiento helado lo paralizó. El anuncio, la compra en efectivo, la transacción anónima, el precio extrañamente bajo. ¿Era posible que alguien más supiera, o al menos sospechara, de la existencia de este secreto? ¿Había comprado él, sin saberlo, no solo un trastero, sino la llave de un tesoro que alguien más estaba buscando? La idea le provocó un escalofrío. Miró hacia la puerta abierta que daba al sótano húmedo, y por primera vez no sintió miedo de lo que había dentro de la habitación secreta, sino de lo que podía haber fuera. La sensación de euforia se vio repentinamente empañada por una nueva emoción, el miedo. No el miedo de la pobreza y la desesperanza, sino el miedo de lo desconocido. El miedo de haberse tropezado con algo mucho más grande y peligroso de lo que podía manejar. El sótano ya no era solo una prisión miserable, ahora era el escondite de un tesoro, y él, su involuntario guardián. Javier recogió rápidamente los bonos y el diario. Los metió en una de las bolsas de plástico vacías que habían usado para la mudanza. El sonido del plástico crujiendo en el silencio sepulcral. No podía dejarlos allí, pero tampoco podía quedarse. La habitación secreta era un refugio, pero también una trampa. Volvió al sótano principal, y la humedad y el olor a moho lo golpearon como si entrara en un mundo diferente. La realidad. Ayudó a Maya a pasar por el agujero de la pared, y luego empezó a colocar los trozos de pladur de nuevo en su sitio, intentando disimular el hueco lo mejor que pudo. No era un trabajo perfecto, pero en la penumbra del sótano esperaba que nadie se fijara. Mientras trabajaba, su mente era un torbellino. Tenía una fortuna en una bolsa de basura y un misterio de 70 años en sus manos. Su vida había dado un giro de 180 grados, lanzándolo de la sartén del desamparo al fuego de un peligro que aún no podía ni empezar a comprender. Cuando terminó de tapar el agujero, apagó la luz del móvil. La oscuridad del sótano volvió a envolverlos, pero esta vez era diferente. Ya no era una oscuridad vacía. Ahora estaba llena de secretos, de posibilidades y de peligros. Abrazó a Maya, cuyo cuerpo pequeño y cálido era su única ancla a la realidad. Su respiración se había calmado. Para ella, la aventura había terminado. Para Javier, acababa de empezar. El goteo de la tubería volvió a sonar. Ploc, ploc, ploc. Pero ahora para Javier, ya no era el sonido de la tortura.
Era el latido de un corazón oculto, el pulso de un secreto que ahora le pertenecía. Y con ese secreto, una responsabilidad y un miedo que hacían que su anterior desesperación pareciera casi simple. El dinero podía comprarle una salida, pero la verdad podía costarle todo lo demás, y no tenía ni idea de qué camino tomar. Con el corazón martilleándole en las sienes, Javier se sentó en el suelo de hormigón, la luz de su móvil proyectando un círculo fantasmal sobre la página abierta del diario. La bolsa de plástico con los bonos yacía a su lado, un tesoro silencioso que parecía irradiar un frío palpable. Descargó una aplicación de traducción, una herramienta moderna para desvelar un secreto antiguo. Apuntó la cámara del móvil hacia la caligrafía apretada. Las palabras en alemán aparecieron en la pantalla y lentamente el software las fue convirtiendo al español. La primera frase le heló la sangre. Mi nombre es Samuel Roth, y si alguien lee esto, significa que he fracasado. Javier sintió un nudo en el estómago. No era un simple diario, era un testamento. El aire del sótano pareció volverse más pesado, cargado con el peso de una historia que había esperado décadas en la oscuridad para ser contada, y él, un obrero en la ruina, era ahora su único confesor, el receptor involuntario de un último suspiro hecho de tinta y papel. A medida que avanzaba, frase a frase, la aplicación de traducción pintaba un cuadro de terror y desesperación. Samuel Roth era un banquero judío de Berlín. El diario, fechado en 1944, narraba su huida de la Alemania nazi, una carrera contra el tiempo mientras el mundo que conocía se convertía en cenizas. Describía con un detalle escalofriante el sonido de las botas en las calles, el hedor a quemado de las sinagogas, el miedo constante en los ojos de sus amigos y familiares. Javier podía casi oír el susurro de la voz de Samuel a través de las palabras, un hombre que había perdido su hogar, su país y su gente. Sentía la angustia del banquero como si fuera suya, un eco de su propia desesperación, pero magnificada a una escala histórica y aterradora. Cada palabra traducida era un golpe, un recordatorio de que la miseria que él conocía era solo una sombra pálida comparada con el infierno que aquel hombre había soportado. Las lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por las mejillas de Javier, no por sí mismo, sino por el fantasma del sótano. El propósito de los bonos se reveló entonces con una claridad devastadora. No eran la fortuna personal de Samuel, eran los ahorros de toda una vida de docenas de familias judías, sus amigos, sus clientes, personas que le habían confiado su último patrimonio antes de ser deportadas a los campos de concentración. Les prometí que lo protegería, decía una entrada. Les prometí que, cuando la pesadilla terminara, su futuro estaría a salvo. Este papel no es dinero. Es la última semilla de un bosque que han quemado hasta los cimientos. Javier tuvo que detenerse, la náusea subiéndole por la garganta. La bolsa de plástico a su lado ya no contenía una fortuna. Contenía las esperanzas rotas, las vidas truncadas y las promesas incumplidas de un centenar de almas. El valor monetario se desvaneció, reemplazado por un peso moral tan inmenso que sintió que lo aplastaba. Sostener aquellos bonos era como sostener los restos de un naufragio, los últimos vestigios de un mundo aniquilado por el odio. El diario explicaba la construcción de la habitación secreta. Samuel, con la ayuda de un único albañil de confianza, había diseñado el escondite perfecto. Había comprado el trastero del sótano bajo un nombre falso y noche tras noche habían construido el santuario, una fortaleza para proteger el futuro de su gente. Planeaba esperar allí el fin de la guerra, oculto en las entrañas de Madrid, una ciudad neutral, para luego iniciar la ardua tarea de encontrar a los supervivientes o a sus descendientes y devolverles lo que era suyo. Era un plan nacido de la valentía y el honor. Javier sintió una profunda admiración por aquel hombre. En medio del caos y la muerte, Samuel había elegido ser un guardián, un custodio de la esperanza. La habitación secreta no era una tumba, como él había pensado. Era un arca construida para sobrevivir al diluvio de la historia, esperando pacientemente a que las aguas del odio bajaran. Y él, Javier, la había encontrado. Pero la historia no tenía un final feliz.
Las últimas páginas del diario cambiaron de tono. La caligrafía se volvió temblorosa, errática. Samuel describía una tos persistente, una fiebre que no remitía, un frío en los huesos que ni las mantas podían ahuyentar. El frío de este lugar se ha metido en mi alma, escribió. Me temo que mi tiempo se acaba. La promesa pesa demasiado. Las últimas entradas eran casi ilegibles, frases fragmentadas sobre la responsabilidad, sobre las familias cuyos nombres llenaban las primeras páginas del diario. La última entrada era una sola frase, escrita con un trazo débil: que Dios perdone mi fracaso. Javier cerró el diario, con el corazón encogido. Samuel Roth no había vuelto a por su tesoro porque había muerto allí mismo, en la soledad de su escondite, víctima de una enfermedad repentina, probablemente una neumonía contraída en la misma humedad que ahora calaba los huesos de Javier y su hija. La tragedia era completa. Javier se quedó en silencio, el móvil en la mano, la pantalla iluminando un rostro marcado por la conmoción. El secreto era ahora una carga insoportable. No podía simplemente coger los bonos y huir. Hacerlo sería como robar a los muertos, como pisotear la tumba de Samuel y la memoria de todas las víctimas. Pero ¿eso qué podía hacer? Ir a la policía. Se reirían de él. Un obrero sin hogar con una historia sobre bonos nazis y un diario en alemán. Lo tomarían por loco o por un estafador. Estaba atrapado. Tenía una fortuna que no era suya, una responsabilidad moral que lo superaba y ninguna forma aparente de cumplir la promesa de Samuel. Miró a Maya, que dormía plácidamente sobre una manta, ajena al drama histórico que se desarrollaba a su lado. El deseo de protegerla luchaba ferozmente contra el deber que sentía hacia los fantasmas del diario. En ese momento, en la quietud del sótano, el peso del mundo parecía descansar sobre sus hombros cansados. De repente, un sonido rompió el silencio. Un sonido agudo, metálico, que no pertenecía al goteo ni a los murmullos del edificio. Toc, toc, toc. Alguien estaba llamando a la puerta de metal de su trastero. El corazón de Javier dio un vuelco violento, saltando hasta su garganta. Se quedó paralizado, el aliento contenido. Nadie sabía que estaban allí, nadie debería saberlo. El sonido se repitió, más fuerte esta vez, autoritario. Toc, toc, toc. El metal vibró y el eco resonó en la celda de hormigón como un martillazo. El pánico se apoderó de él. Escondió rápidamente la bolsa con los bonos y el diario debajo de la manta donde dormía Maya, moviéndose con un sigilo nacido del puro terror. ¿Quién podía ser? ¿El dueño anterior? ¿Alguien que sospechaba algo? Se acercó a la puerta, conteniendo la respiración, cada latido de su corazón un trueno en sus oídos. A través de la pequeña rendija de la base de la puerta, vio la sombra de unos zapatos caros y perfectamente lustrados. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?», dijo una voz desde el otro lado. Era una voz de hombre, mayor, pero sorprendentemente clara y educada. Una voz que no encajaba en absoluto con la sordidez del sótano. Javier no respondió. Se quedó inmóvil, esperando que la persona se fuera. Pero la voz insistió. «Sé que está ahí. Soy Alejandro Montero, el presidente de la comunidad de vecinos. Solo quiero darle la bienvenida». La palabra «bienvenida» sonó extrañamente amenazante en aquel contexto. Javier sintió un escalofrío. El presidente de la comunidad. ¿Cómo sabía que estaba allí? ¿Y por qué vendría a darle la bienvenida al sótano más miserable del edificio? No tuvo más remedio. Con manos temblorosas, descorrió el simple cerrojo que había puesto por dentro y abrió la puerta unos centímetros. La luz amarillenta del pasillo se filtró, revelando el rostro del hombre que esperaba fuera, y el corazón de Javier se hundió aún más. El señor Alejandro Montero era un hombre de unos 70 y tantos años, impecablemente vestido con un traje de lana gris, una camisa blanca y una corbata de seda. Su pelo plateado estaba perfectamente peinado hacia atrás, y sus ojos, pequeños y brillantes detrás de unas gafas de montura fina, lo examinaron de arriba a abajo con una intensidad que desmentía su sonrisa afable. «Buenas noches», dijo, su sonrisa sin alcanzar sus ojos. «Lamento la hora, pero he visto en las cámaras de seguridad que teníamos un nuevo ocupante y quería presentarme».
La mención de las cámaras de seguridad fue como una descarga eléctrica para Javier. Lo estaban vigilando. Montero no estaba allí por casualidad. Sabía. Sabía que alguien se había mudado a aquel agujero. La sensación de estar atrapado se intensificó, volviéndose claustrofóbica. El sótano, que ya era una prisión, ahora tenía un carcelero, y ese carcelero estaba de pie en su puerta, sonriendo. «Perdone el desorden», balbuceó Javier, sintiéndose completamente expuesto y vulnerable. Su ropa sucia, el olor a humedad, la miseria de su existencia, contrastaban brutalmente con la pulcritud del anciano. Montero hizo un gesto con la mano, restándole importancia, pero sus ojos no dejaron de escanear el interior del trastero, deteniéndose por un instante en la figura dormida de Maya. «No se preocupe», dijo Montero, su voz suave como el terciopelo. «Mi familia ha estado ligada a este edificio durante generaciones. Mi abuelo fue el conserje aquí, allá, por los años 40. Conozco cada rincón de este lugar, cada secreto». La palabra secreto quedó flotando en el aire pesado del sótano, cargada de un significado ominoso. Javier sintió que se le secaba la boca. El abuelo, conserje en los años 40, la misma época del diario. No era una coincidencia. Este hombre, Alejandro Montero, estaba conectado con la historia de Samuel Roth. La sonrisa de Montero se amplió, pero se volvió más fría, más calculadora. De hecho, me sorprendió ver que este trastero se había vendido. Ha estado vacío durante décadas. El anterior propietario, un fondo de inversión, ni siquiera sabía que lo tenía, explicó, su mirada fija en Javier. Por eso he venido. Entiendo que las circunstancias pueden llevar a la gente a tomar decisiones desesperadas. Por eso, estoy dispuesto a recomprárselo. Le ofrezco 1.500 euros. 500 euros de beneficio limpio por su problema. La oferta era una bofetada. Una cantidad ridícula si supiera lo que realmente se escondía a pocos metros de donde estaban. Pero era una prueba. Montero estaba sondeando el terreno, intentando averiguar si Javier sabía algo. Javier sintió el pulso acelerado en su cuello. Debía actuar con normalidad, parecer un simple desesperado que había cometido un error. Era una actuación de la que dependía su vida. «Gracias, señor, pero por ahora es todo lo que tenemos», logró decir Javier. Su voz apenas un susurro. Intentó que sonara patético y resignado, y no le costó mucho esfuerzo. Montero lo estudió en silencio durante un largo momento, su sonrisa desvaneciéndose lentamente. Sus ojos se volvieron duros como el acero. Se inclinó ligeramente hacia adelante, bajando la voz. «Entiendo, pero debes saber que este no es un lugar para vivir, especialmente para una niña». Su mirada se desvió de nuevo hacia Maya. «Los edificios antiguos son peligrosos. Las instalaciones eléctricas son viejas, hay humedades, problemas estructurales». Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran hondo. Sería una verdadera tragedia que ocurriera un accidente, un cortocircuito, un pequeño incendio. Estas cosas pasan, ¿sabe? Especialmente en espacios no autorizados. Nadie quiere que una niña pequeña salga herida. La amenaza, aunque velada, fue tan clara y afilada como un cuchillo. El miedo de Javier se transformó en un terror helado que le paralizó los músculos. No era una advertencia, era una promesa. Montero no solo sospechaba, sino que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para conseguir lo que quería. El bienestar de Maya, su propia hija, acababa de ser puesto sobre la mesa como una ficha de negociación. La imagen de un incendio en aquel sótano sin ventanas, una trampa mortal, le golpeó con una fuerza brutal. La náusea volvió, más fuerte que nunca. Este anciano educado y bien vestido era un monstruo, un depredador que había estado esperando pacientemente durante décadas a que alguien tropezara con el secreto de su abuelo. Y ese alguien, para su desgracia, había sido él. Montero había jugado su carta, una amenaza directa a lo único que le importaba a Javier en el mundo. La partida había comenzado, y Javier se dio cuenta de que estaba jugando con su vida y la de su hija. Montero se enderezó, su sonrisa afable regresando como una máscara. «Piénselo», dijo con amabilidad fingida. «Mi oferta sigue en pie, por su bien y el de su hija». Se dio la vuelta
y se alejó por el pasillo, sus pasos resonando con una confianza que a Javier le pareció obscena. Javier cerró la puerta lentamente y echó el cerrojo. Se apoyó contra el metal frío, temblando incontrolablemente. El aire que antes era sofocante, ahora parecía no tener suficiente oxígeno. Estaba atrapado entre la promesa a un muerto y la amenaza de un demonio vivo. El tesoro que había encontrado se había convertido en una maldición, una que lo había puesto en el punto de mira de un hombre peligroso que no se detendría ante nada. Miró a Maya, su pequeña e inocente hija, durmiendo en medio de un campo de batalla que ni siquiera sabía que existía. El amor que sentía por ella era un ancla, pero también una cadena que Montero ahora sabía cómo usar en su contra. Javier se enfrentaba a una elección imposible, un dilema que desgarraba su alma. Por un lado, la tentación de coger los bonos y huir, desaparecer en la noche y usar la fortuna para dar a Maya la vida que se merecía, una vida lejos de sótanos húmedos y hombres peligrosos. Pero la sombra de Montero lo perseguiría, y el peso de una promesa rota a las víctimas del Holocausto le aplastaría la conciencia para siempre. Por otro lado, podía quedarse y luchar, intentar honrar la memoria de Samuel Roth y llevar justicia a aquellas familias, un acto de un valor inmenso que, sin embargo, lo ponía a él y a su hija en un peligro mortal. Huir con el dinero manchado de sangre o arriesgarlo todo por la justicia, la seguridad de su hija contra el deber a la historia. Si estuvieras en el lugar de Javier, ¿qué harías? ¿Arriesgarías la vida de tu propia hija por cumplir una promesa hecha a los muertos? ¿O cogerías el dinero y correrías, esperando que tus demonios no corrieran más rápido que tú? El terror dejó a Javier paralizado, con la espalda pegada al metal frío de la puerta. Cada sonido del edificio era ahora una amenaza, cada crujido una sentencia. La sonrisa educada de Montero se había grabado en su mente, una máscara de civilización sobre un rostro de pura maldad. La amenaza contra Maya no había sido sutil, había sido una declaración de guerra, una en la que él estaba desarmado y su enemigo controlaba el campo de batalla. Sintió un impulso primario de coger a su hija y correr, salir de allí, desaparecer. Pero, ¿a dónde irían? Con 200 euros en el bolsillo, no llegarían muy lejos. Montero, con sus cámaras y su influencia, los encontraría. La sensación de estar en una trampa se hizo física. El aire del sótano se volvió irrespirable, y las paredes de hormigón parecieron encogerse, apretándose contra él, sofocando la poca esperanza que el descubrimiento del tesoro le había dado. Estaba atrapado, un ratón en un laberinto cuyo dueño era el gato. Los siguientes minutos fueron una agonía de indecisión. Su mente era un campo de batalla. Por un lado, la voz de Samuel Roth, suplicando desde el diario, un deber hacia los muertos que pesaba como una losa. Por otro, la imagen aterradora de Maya en peligro, un miedo tan visceral que anulaba cualquier otro pensamiento. Se arrodilló junto a su hija dormida, acariciando su pelo. Su respiración era tranquila, ajena a la tormenta que se cernía sobre ellos. El amor que sentía por ella era una fuerza abrumadora, un ancla, pero también su mayor vulnerabilidad. Montero lo sabía, lo había olido, como un tiburón huele la sangre en el agua. La promesa de una fortuna se había convertido en un veneno, una maldición que lo había puesto en el punto de mira de un hombre despiadado. La elección ya no era entre la riqueza y la pobreza, sino entre la vida y la muerte. Y la vida de su hija era la moneda con la que se estaba jugando esta partida. La paranoia se apoderó de Javier. El goteo de la tubería ya no era un simple sonido, era un código, un mensaje que no podía descifrar. La sombra bajo la puerta parecía moverse, espiarlo. Cada vez que el edificio crujía, su corazón saltaba a su garganta, esperando el sonido de pasos, el regreso de Montero o algo peor. Sabía que no podía quedarse allí abajo, esperando el próximo movimiento de su enemigo. Necesitaba pensar, necesitaba aire, necesitaba un plan. Pero su cerebro, nublado por el miedo y el agotamiento, no podía formular un pensamiento coherente. Solo había una idea fija, un mantra de pánico: proteger a Maya. Debía sacarla de allí, aunque solo fuera por un rato, alejarla de la oscuridad y del olor a moho que se había convertido en el olor del miedo.
Tenía que llevarla a la superficie, al mundo de los vivos, antes de que la tumba de hormigón los devorara a ambos por completo. La claustrofobia era una mano invisible que le apretaba el cuello. Con una decisión repentina, sacudió suavemente a Maya. «Princesa, vamos a dar un paseo», susurró, intentando que su voz sonara alegre y natural. Una mentira que le costó un esfuerzo sobrehumano. Maya se frotó los ojos, confundida. «¿A dónde vamos, papá?» «Arriba», dijo Javier, forzando una sonrisa. «A ver el resto del castillo». La palabra castillo le supo a ceniza en la boca. Recogió la bolsa con los bonos y el diario, metiéndola dentro de su chaqueta y cerrando la cremallera hasta arriba. El bulto contra su pecho era un recordatorio constante del peligro. Ayudó a Maya a ponerse los zapatos y la cogió de la mano. Su pequeña mano, cálida y confiada, era la única fuente de consuelo en su universo de terror. Abrió la puerta del trastero con una cautela infinita, asomando la cabeza al pasillo del sótano como un animal que sale de su madriguera. El pasillo estaba vacío, la luz amarillenta parpadeando como siempre. Pero el silencio ya no era tranquilizador, era expectante. Subieron la escalera de hormigón en silencio, cada paso un eco amplificado en la quietud del sótano. El aire se fue haciendo progresivamente menos frío, menos húmedo. Al abrir la pesada puerta de metal que daba al portal del edificio, la diferencia fue abrumadora. El aire del portal, aunque viciado y con olor a polvo, era casi dulce en comparación. La luz del día, filtrada a través de los cristales sucios del portón, parecía increíblemente brillante. Javier parpadeó, deslumbrado. Era como salir de una cueva después de una hibernación forzada. El vestíbulo era grande y majestuoso, aunque decadente. El suelo de mármol estaba agrietado, las paredes de estuco desconchadas y un gran espejo con el marco dorado y manchado de negro reflejaba su imagen distorsionada. Un hombre pálido y ojeroso, con una niña pequeña, dos fantasmas fuera de lugar en la grandeza desvanecida del edificio. No sabía qué buscaba, solo que no podía volver al sótano. No todavía. Javier se sentó en el último escalón de la gran escalera de mármol, con Maya acurrucada a su lado. Se sentía un intruso, un vagabundo que se había colado en un palacio abandonado. A través de la puerta principal de cristal y hierro forjado, veía pasar a la gente por la calle. Un mundo de normalidad del que se sentía irrevocablemente separado. Cada vez que oía un sonido en el interior del edificio, una puerta abriéndose, unas voces lejanas, se tensaba, esperando ver a Montero. El bulto bajo su chaqueta parecía quemarle la piel. Estaba sentado sobre una bomba de relojería y el tic-tac resonaba en sus oídos. Fue entonces cuando una puerta se abrió en el primer piso. El sonido fue suave, pero en la alerta hipervigilante de Javier fue como un disparo. Se preparó para lo peor, su cuerpo tenso como un resorte, listo para proteger a Maya. Pero en lugar de Montero o sus secuaces, apareció una figura frágil y encorvada. Una mujer muy anciana. La mujer se movía con una lentitud deliberada, apoyándose en un bastón. Su pelo era una nube de un blanco puro, y su rostro, una delicada red de arrugas. Vestía un sencillo vestido oscuro y un chal de lana sobre los hombros, a pesar del calor del interior. Se detuvo junto a su puerta, como si estuviera tomando el aire, y su mirada se posó en Javier y Maya. Sus ojos, de un azul pálido y acuoso, no eran curiosos ni críticos, eran comprensivos. Javier sintió que aquella mujer no solo lo veía a él, sino que veía a través de él a la desesperación que lo consumía. Intentó esbozar una sonrisa, pero le salió una mueca. Se sintió ridículo, un hombretón asustado sentado en una escalera. Se preparó para un reproche, para una orden de que se fuera, pero la mujer simplemente le devolvió la mirada, una expresión de profunda y antigua melancolía en su rostro. Era como si el propio edificio, con toda su historia, lo estuviera observando a través de sus ojos. Durante un largo minuto, permanecieron así, en silencio, la anciana en su puerta y Javier y Maya en la escalera. El tiempo pareció detenerse. Entonces, la mujer habló. Su voz era un susurro frágil, como el roce de hojas secas, pero con un claro acento extranjero, alemán. ¿Están bien?, preguntó. La simple pregunta, la genuina preocupación en su tono,
desarmó a Javier por completo. Fue como si una presa dentro de él se rompiera. No se dio cuenta de que estaba llorando hasta que sintió las lágrimas calientes en sus mejillas. Se las secó rápidamente, avergonzado. Sí, estamos bien. Solo tomando el aire, balbuceó, su voz rota. La mujer lo observó, y una pequeña y triste sonrisa se dibujó en sus labios. Nadie toma el aire en esta escalera a menos que su alma necesite respirar, dijo, con una sabiduría que trascendía las palabras. He visto esa mirada antes. Es la mirada de alguien que ha visto la cara del lobo. Javier no supo qué decir. La metáfora era tan precisa que le dio miedo. El lobo, Alejandro Montero. La anciana pareció entender su silencio. Hizo un gesto con la cabeza hacia su apartamento. Vengan, tomen un vaso de agua. La niña parece cansada. Era una invitación extraña, de una desconocida. La prudencia le gritaba que se negara, que no confiara en nadie en aquel edificio maldito. Pero algo en la mirada de la anciana, una mezcla de fuerza y tristeza, le inspiró una confianza irracional. Además, el miedo a quedarse en la escalera, expuesto a Montero, era mayor que el miedo a entrar en aquel apartamento. Asintió, incapaz de hablar. Se levantó, cogió a Maya de la mano y siguió a la anciana al interior de su casa, cruzando un umbral que lo llevaría aún más profundo en el laberinto de secretos del edificio, sin saber que estaba a punto de encontrar la única pieza que le faltaba para comprender la magnitud de la tragedia. El apartamento de la anciana era como entrar en otro siglo. El aire olía a cera de abeja, a libros viejos y a un leve perfume de lavanda. Las paredes estaban cubiertas de estanterías repletas de libros encuadernados en cuero, y cada superficie disponible estaba ocupada por fotografías en blanco y negro con marcos de plata. Eran rostros de personas de otra época, sonriendo a la cámara, ajenos al destino. El contraste con la tumba de hormigón del sótano era tan brutal que a Javier le costó respirar. Era un santuario de la memoria, un bastión contra el olvido. La anciana los condujo a una pequeña sala de estar, donde les indicó que se sentaran en un sofá de terciopelo gastado. «Me llamo Adela», dijo, mientras iba a la cocina. Adela Rosenthal. El nombre resonó en la cabeza de Javier. Rosenthal sonaba alemán, sonaba judío. Un escalofrío le recorrió la espina dorsal. Las piezas del puzzle comenzaban a encajar de una manera aterradora. Adela volvió con una bandeja con 2 vasos de agua y unas galletas para Maya. Se sentó en una butaca frente a ellos, sus ojos azules fijos en Javier. «Usted es el nuevo inquilino del sótano, ¿verdad? Le vi llegar y he visto a nuestro presidente, el señor Montero, merodeando por allí abajo». La forma en que pronunció el nombre de Montero, con un matiz de desprecio apenas perceptible, confirmó las sospechas de Javier. Adela sabía más de lo que aparentaba. El miedo y la desesperación hicieron que Javier tomara una decisión impulsiva. Tenía que confiar en alguien, y esa mujer parecía la única aliada posible en aquel nido de víboras. «Él me ha amenazado», soltó Javier, la voz temblorosa. «Quiere que me vaya. Me ofreció dinero y habló de accidentes». Adela asintió lentamente, sin mostrar sorpresa. Por supuesto que lo hizo. Es lo que su familia siempre ha hecho. Tomar lo que no es suyo, por las buenas o por las malas. Javier sintió que la historia que llevaba en su pecho estaba a punto de estallar. Era demasiado pesada para llevarla solo. Sacó el diario de su chaqueta. Las manos le temblaban. «Encontré esto», dijo, su voz apenas un susurro, «en una habitación secreta, detrás de una pared, junto con unos papeles». El diario pertenecía a un hombre llamado Samuel Roth. En el instante en que pronunció el nombre, el rostro de Adela se transformó. La máscara de tranquila melancolía se hizo añicos, revelando un dolor tan profundo y antiguo que Javier pudo sentirlo físicamente en la habitación. Sus ojos azules se llenaron de lágrimas, y su mano, cubierta de manchas de la edad, voló hacia su boca. «Samuel», susurró, y el nombre fue una mezcla de oración y lamento. El fantasma del sótano, el hombre cuya historia había atormentado a Javier, era real, y esta mujer lo había conocido. El pasado y el presente colisionaron en aquella pequeña sala de estar,
uniendo sus destinos de una manera irrevocable. Samuel Roth era amigo de mi padre, dijo Adela, su voz temblando de emoción. Eran como hermanos en Berlín. Yo era solo una niña, pero lo recuerdo. Era un hombre bueno, un hombre de honor. Adela se levantó y caminó hacia una de las estanterías. Cogió una fotografía con marco de plata. Se la mostró a Javier. En ella, dos hombres jóvenes y sonrientes posaban junto a sus esposas, que sostenían a dos bebés. Este es mi padre, y este es Samuel. Javier miró el rostro del hombre del diario, joven, lleno de vida, con una mirada inteligente y amable. Era el rostro de un hombre que aún no sabía el infierno que le esperaba. La imagen hizo que la tragedia fuera aún más insoportable. Era el rostro de la promesa, no el del fracaso. Adela continuó, su voz convertida en un murmullo doloroso, como si cada palabra fuera una herida que se abría de nuevo. El relato que siguió helaría la sangre de Javier y le daría la última y más terrible pieza del rompecabezas. Cuando las cosas se pusieron feas en Alemania, continuó Adela, muchas familias, incluida la nuestra, le confiaron a Samuel sus ahorros, sus joyas, todo. Él era banquero. Tenía un plan para sacar los activos del país y mantenerlos a salvo hasta que la guerra terminara. Mi padre le entregó todo lo que teníamos. Le confió el futuro de nuestra familia. Adela hizo una pausa, tragando saliva. Nunca volvimos a ver a mi padre, ni a mi madre. Murieron en Auschwitz. Yo sobreviví porque unos vecinos me escondieron. La historia, contada con una sencillez brutal, golpeó a Javier con la fuerza de un martillo. La bolsa bajo su chaqueta pesaba ahora como si contuviera plomo. No eran solo bonos, eran el futuro de Adela, el legado de sus padres asesinados. Eran los restos de un mundo que había sido borrado, y él, por un giro cruel del destino, se había convertido en su custodio. El peso moral era ahora tan abrumador que sentía que no podía respirar. Samuel logró escapar y llegó a Madrid. Nos escribimos durante un tiempo. Me dijo que había conseguido esconder el patrimonio, nuestra herencia, en un lugar seguro. Dijo que después de la guerra me buscaría y me lo devolvería todo. Era su promesa. Pero entonces las cartas dejaron de llegar. Adela volvió a sentarse, su cuerpo temblando. Durante años pensé que me había abandonado, que se había quedado con todo, pero en el fondo de mi corazón no podía creerlo. No, Samuel, él no era así. Miró a Javier, sus ojos suplicantes, y ahora, usted me dice que lo encontró, que murió allí solo, en la oscuridad, intentando cumplir su promesa. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Adela. Javier sentía un nudo en la garganta tan grande que no podía hablar. La historia de Samuel ya no era un relato abstracto de un diario, tenía un rostro, una víctima, una heredera legítima sentada frente a él, y también tenía un villano. ¿Y Montero?, preguntó Javier, su voz ronca. Usted dijo que su familia... El abuelo de Alejandro Montero era el conserje del edificio en aquella época. Escupió Adela, la rabia reemplazando a la tristeza. Un hombre amargado, simpatizante de Franco y de los nazis, odiaba a los judíos, a los refugiados, a cualquiera que considerara inferior. Sabía que Samuel estaba aquí, lo olfateó como un perro de presa. Siempre sospechamos, mi familia y otros supervivientes, que él tuvo algo que ver con la repentina enfermedad de Samuel. La palabra enfermedad estaba cargada de veneno. Creemos que lo envenenó, lentamente, para intentar averiguar dónde estaba el dinero, pero Samuel era fuerte. Murió sin decir una palabra, y el abuelo de Montero pasó el resto de su vida buscando en vano esa habitación secreta. Una obsesión que le pasó a su hijo, y luego a su nieto, Alejandro. El círculo se había cerrado. No era una simple amenaza, era una cacería que duraba más de 70 años. Javier se sintió mareado. La historia era demasiado monstruosa, demasiado real. Alejandro Montero no era solo un codicioso presidente de la comunidad, era el heredero de un legado de odio y asesinato, obsesionado con terminar el trabajo que su abuelo había empezado, y él, Javier, se había interpuesto en su camino. Ahora entendía la mirada en los ojos de Montero. No era solo avaricia, era la frustración de toda una vida.
la rabia de tener el tesoro al alcance de la mano y no poder tocarlo. Y ahora, gracias a las cámaras de seguridad, había visto a Javier y a Maya entrar en el trastero que llevaba décadas vacío. Había atado cabos. Sabía que Javier, de alguna manera, había encontrado el secreto, y no se detendría ante nada para conseguirlo. La amenaza contra Maya no era una táctica de negociación, era el siguiente paso lógico para un hombre cuya familia había recurrido al asesinato por mucho menos. Su hija no era un peón, era el objetivo. Adela le puso una mano temblorosa en el brazo. Su tacto fue un ancla en la tormenta de pánico que se desataba en el interior de Javier. «Ese diario», dijo, señalando el bulto bajo su chaqueta. «Ese diario es la prueba, es la voz de Samuel. Es la única arma que tenemos contra ese monstruo». De repente, la misión se volvió clara. Ya no se trataba solo de honrar a los muertos, se trataba de proteger a los vivos, proteger a Adela, la última víctima directa de aquella tragedia, proteger a Maya, el objetivo inocente de la nueva generación de villanos, y protegerse a sí mismo. No podía huir. Huir significaría dejar a Adela sola frente a Montero y permitir que el mal ganara. Tenía que luchar. Tenía el diario, tenía los bonos, tenía la verdad, pero Montero tenía el poder, la crueldad y el control del edificio. La balanza estaba terriblemente desequilibrada y el tiempo corría en su contra. La conversación le había dado claridad, pero también había encendido la mecha. Agradeció a Adela y con una nueva y terrible determinación se preparó para volver al sótano. Adela le dio su número de teléfono. «Llámame si necesitas algo, lo que sea. He esperado 70 años para hacer justicia. No voy a esconderme ahora». Las palabras de la anciana le infundieron un valor que no creía poseer. Al volver al sótano, el aire húmedo y el olor a moho ya no le parecieron tan opresivos. Ahora eran el territorio de su batalla. El sótano no era su prisión, era su fortaleza. Escondió el diario y los bonos de nuevo en la habitación secreta, esta vez con un propósito renovado. No eran solo un tesoro, eran pruebas. Eran la clave para acabar con Montero y su legado de maldad. Se sentía como un soldado preparándose para un asedio. El miedo seguía ahí, un nudo frío en su estómago, pero ahora estaba mezclado con algo más, rabia, una rabia justa y fría que le daba fuerzas. No iba a permitir que Montero ganara. La espera fue la peor parte. Se sentó en la oscuridad con Maya, que jugaba tranquilamente con sus dibujos, ajena a la tensión que electrificaba el aire. Javier agudizaba el oído, analizando cada sonido. La noche cayó sobre el mundo exterior, pero en el sótano la oscuridad era una constante. Pasaron las horas. Quizás Montero se había rendido. Quizás su amenaza había sido un farol. Pero Javier sabía que no era así. Un hombre que había esperado toda su vida no se rendiría tan fácilmente. Estaba esperando el momento adecuado, la oscuridad más profunda, para atacar. Y entonces ocurrió. La única bombilla que les daba su luz enfermiza parpadeó una, 2 veces, y luego se apagó. Un clax metálico y definitivo resonó desde el pasillo, el sonido de una palanca de un cuadro eléctrico al ser bajada. La oscuridad se volvió absoluta, total, una tinta negra que lo envolvió todo. Montero había hecho su movimiento. La batalla había comenzado. El corazón de Javier martilleaba contra sus costillas. «Papá, no veo nada», susurró Maya, su voz temblorosa. «No te preocupes, princesa. Estoy aquí», respondió Javier. Su propia voz sonando extrañamente tranquila, la calma que precede a la tormenta. La cogió en brazos, su pequeño cuerpo temblando. En la oscuridad total, sus otros sentidos se agudizaron. Podía oír el latido de su propio corazón, la respiración asustada de su hija, el goteo incesante de la tubería. Y entonces oyó otro sonido, un sonido que no pertenecía a la sinfonía del sótano. Pasos, pesados, deliberados, 2 pares de pies, al menos, bajando la escalera de hormigón. Se detuvieron justo delante de su puerta. El silencio que siguió fue peor que cualquier ruido, una pausa cargada de una violencia inminente. Javier contuvo la respiración, preparándose para el impacto.
Sabía lo que venía a continuación, y un terror helado se apoderó de él. ¡Crash! El sonido fue ensordecedor. Un golpe brutal contra el metal de la puerta hizo que toda la estructura vibrara. Maya gritó. Un chillido de puro terror que se clavó en el corazón de Javier. «¡Abre la puerta, imbécil!», gritó una voz ronca desde el otro lado. «El señor Montero quiere lo que es suyo». ¡Crash! Otro golpe, más fuerte esta vez. La puerta se abolló visiblemente hacia adentro, la cerradura protestando con un chirrido metálico. Estaban intentando derribarla. No había sutileza, no había engaño. Era la fuerza bruta, la violencia desatada. Javier retrocedió instintivamente, tropezando en la oscuridad. Su mente se quedó en blanco por el pánico. Estaban atrapados. No había salida. La puerta era su única barrera y estaba a punto de ceder. Iban a entrar, iban a hacerles daño, iban a llevarse el diario, la única prueba, y luego se desharían de los testigos. La promesa de Montero sobre los accidentes resonó en su cabeza como una sentencia de muerte. En medio del caos, de los gritos de Maya y los golpes atronadores en la puerta, una luz brillante y un sonido agudo atravesaron la oscuridad. Era su móvil. La pantalla iluminó la escena de terror y el nombre de Adela brillaba en ella. Javier contestó, su mano temblando tanto que casi se le cae el teléfono. «¡Javier!», gritó la voz de Adela, llena de pánico. «Los vi entrar. Son 2 matones. No te pueden encontrar con eso. No tengo a dónde ir», gritó Javier, su voz rota por la desesperación. Los golpes en la puerta eran ahora frenéticos, incesantes. «Sí que la tienes», insistió Adela. «Samuel me lo contó en sus cartas. Construyó una salida de emergencia, una vieja carbonera en la parte trasera del estudio. Busca en la pared del fondo. Date prisa, Javier. ¡Corre!». La llamada se cortó, pero las palabras de Adela fueron un salvavidas en un océano de terror. Una salida. Había una salida, una última y desesperada esperanza. La adrenalina se apoderó de él, ahogando el miedo. «Maya, ya agárrate fuerte», ordenó, su voz ahora firme y decidida. Con Maya en un brazo y el móvil en la otra mano, usando su luz como una antorcha, corrió hacia la pared falsa. El agujero que había hecho seguía allí, mal disimulado. Lo atravesó y entró en la habitación secreta, justo cuando oía un crujido metálico aterrador desde el sótano. La cerradura estaba cediendo. No tenía tiempo. Iluminó la habitación, su mente trabajando a una velocidad vertiginosa. Cogió la bolsa con los bonos y el diario del suelo, colgándosela del hombro. «La pared del fondo», había dicho Adela. Corrió hacia ella, pasando la mano por la superficie polvorienta. Era de madera, como el resto. No parecía haber ninguna puerta, ningún mecanismo visible. «¡No hay nada!», gritó a la oscuridad, la frustración y el pánico amenazando con consumirlo de nuevo. El sonido de la puerta del trastero, cediendo finalmente, llegó a sus oídos. «Busca un anillo». «Un anillo de hierro». La voz de Adela resonó en su memoria. Javier pasó la palma de la mano frenéticamente por la pared. Sus dedos tropezaron con algo pequeño, frío y metálico, casi oculto en una de las molduras de madera. Un anillo. Lo agarró con los dedos y tiró con todas sus fuerzas. Al principio no pasó nada. Parecía soldado por el tiempo y el óxido. Tiró de nuevo, con la fuerza de la desesperación, su cuerpo entero temblando por el esfuerzo. Con un gemido de madera vieja y un chirrido de goznes oxidados que no se habían movido en más de 70 años, una sección de la pared se abrió hacia adentro. Reveló un agujero negro y estrecho del que emanaba un olor a carbón, a tierra húmeda y a olvido. Era una carbonera, un antiguo conducto para llevar el carbón a los sótanos. Era su única salida. No lo pensó 2 veces. Justo cuando oía los pasos pesados de los matones entrando en el trastero, empujó a Maya por el agujero. «Deslízate, cariño, no te detengas», le gritó. Escuchó el llanto asustado de su hija mientras se deslizaba por el conducto oscuro e inclinado. Las voces de los matones estaban ahora justo al otro lado de la pared, en la habitación secreta. «Aquí no están. Rebuscad por todas partes». Javier se metió en el conducto. La oscuridad era absoluta.
el espacio claustrofóbico. El metal y la tierra raspaban su ropa y su piel. Se deslizó hacia abajo, en la negrura, siguiendo el sonido del llanto de su hija, rezando para que el túnel no terminara en un callejón sin salida. Detrás de él, oyó un grito de sorpresa. ¡Eh! ¡Aquí hay un agujero! Demasiado tarde. Javier se deslizó más rápido, la fricción quemándole la espalda, y aterrizó bruscamente sobre un montón de tierra y polvo de carbón en un espacio abierto. Estaba en un callejón oscuro detrás del edificio. Estaba fuera. Cogió a Maya en brazos, que no paraba de llorar, y sin mirar atrás, corrió. Corrió como nunca había corrido en su vida. Corrió por el callejón oscuro, tropezando con la basura, su corazón a punto de estallar en su pecho. El sonido de sus propias pisadas y el llanto de Maya eran los únicos ruidos en la noche. No sabía si lo seguían, y no se atrevía a mirar atrás. Solo tenía un destino en mente, un único faro en su noche de terror, el apartamento de Adela. Rodeó el edificio, entró por la puerta principal, que por suerte estaba abierta, y subió las escaleras de mármol de 2 en 2, con el cuerpo dolorido y el aliento ardiendo en sus pulmones. El bulto en su hombro, con la historia de Samuel Roth, golpeaba su espalda a cada paso, un recordatorio de por qué estaba huyendo. Cada sombra en la escalera era un enemigo, cada crujido un matón a punto de atraparlo. El miedo le daba alas. Una energía febril nacida del pánico más absoluto. Tenía que llegar. Tenía que poner a salvo a su hija. Tenía que entregar la prueba. Era su única oportunidad. Llegó a la puerta de Adela sin aliento, con los pulmones en llamas. Golpeó la puerta con el puño. 1, 2, 3 veces. Adela. Soy yo, Javier. La puerta se abrió de inmediato, como si hubiera estado esperando justo detrás. El rostro de Adela, pálido y lleno de angustia, apareció en el marco. Lo vio a él, cubierto de polvo de carbón y sudor, con Maya sollozando en sus brazos, y sin decir una palabra, lo agarró del brazo y lo metió dentro, cerrando la puerta y echando todos los cerrojos. Por un momento, se quedaron allí, en el pequeño recibidor. El único sonido era el de sus respiraciones jadeantes y los sollozos de Maya. Estaban a salvo, al menos por ahora. Javier se dejó caer contra la puerta, agotado, temblando, pero vivo. Había escapado de la oscuridad, había salvado a su hija y, lo más importante, tenía el diario y los bonos. La cacería de Montero había fracasado, pero la guerra lo sabía. Acababa de empezar. Javier miró a Adela, cuyos ojos azules, a pesar del miedo, brillaban con una nueva determinación. El miedo que los había unido ahora se había convertido en una alianza forjada en el fuego de la persecución. Él tenía la fuerza y la prueba. Ella tenía el conocimiento y la conexión con el pasado. Juntos, eran algo más que 2 personas asustadas. Eran la justicia de Samuel. Eran la última defensa contra la maldad de los Montero. Javier desenvolvió la bolsa de su hombro y la puso sobre una mesa. El diario y los fajos de bonos, los protagonistas silenciosos de esta tragedia de décadas, yacían bajo la luz de la lámpara. Eran más que papel y tinta. Eran un arma. Y ahora, por fin, estaban en las manos adecuadas. En la seguridad relativa del apartamento de Adela, con el sonido de la ciudad indiferente flotando desde el exterior, Javier supo que el punto de inflexión había llegado. Ya no era una víctima huyendo. Ahora era un hombre con una misión. Adela abrazó a Maya, susurrándole palabras tranquilizadoras en una mezcla de español y alemán, meciéndola suavemente hasta que sus sollozos se convirtieron en hipidos y, finalmente, en un sueño agotado. Javier observó la escena, y una ola de gratitud y una determinación de acero lo invadieron. Esa anciana frágil era más fuerte que cualquier matón, más valiente que cualquier hombre que hubiera conocido. Había sobrevivido al Holocausto, a la pérdida de toda su familia, a décadas de soledad y sospecha, y aún tenía la fuerza para consolar a una niña asustada y para enfrentarse al monstruo que vivía en su mismo edificio. Ella era la verdadera guardiana de la historia. El diario de Samuel le había dado a Javier una responsabilidad, pero Adela le dio un propósito. Ya no se trataba de una obligación abstracta hacia los muertos, sino de una lucha concreta por los vivos.
La redención de Samuel Roth pasaba por la justicia para Adela Rosenthal, y Javier no iba a fallarles. Mientras Adela acostaba a Maya en su propia cama, Javier se acercó a la ventana y miró hacia la calle. Las luces de los coches pasaban, la gente caminaba, el mundo seguía su curso, ajeno al drama de vida o muerte que se desarrollaba en las entrañas de aquel viejo edificio. Vio la entrada del sótano, una mancha de oscuridad en la fachada. Se imaginó a los matones, frustrados, informando a Montero de su fracaso. Sabía que el peligro no había pasado. Montero no se rendiría. Ahora que sabía que Javier tenía las pruebas, se volvería más desesperado, más peligroso. Pero Javier ya no estaba solo en su sótano oscuro. Estaba en un lugar seguro, con una aliada, y tenía un plan, o al menos el comienzo de uno. El primer paso era sobrevivir a la noche. El segundo, contraatacar. El obrero asustado había muerto en algún lugar del conducto de carbón. El hombre que ahora miraba por la ventana era alguien diferente, alguien que había encontrado algo por lo que luchar y algo por lo que morir. En cuanto la puerta se cerró, Adela ya estaba al teléfono. Su mano, que antes temblaba, ahora sostenía el auricular con una firmeza de acero, y su voz, aunque baja, cortaba el aire con una precisión gélida. No llamaba a la policía local. Marcó un número de memoria, una línea directa a un mundo que Javier no conocía. «David, soy Adela Rosenthal», dijo en un español impecable. «Ha pasado. Lo tenemos. El diario de Samuel y los bonos. Y nos han atacado. El nieto del conserje, Javier, cubierto de polvo de carbón y con el corazón aún desbocado. Sostenía a Maya, que por fin se había dormido en sus brazos, un peso cálido y precioso en medio del caos. El olor a lavanda y cera del apartamento de Adela luchaba contra el hedor a miedo y a tierra húmeda que él había traído consigo. Escuchó el final de la conversación de Adela. Sí, en mi casa, ahora, la palabra ahora no era una petición, era una orden. La justicia, tras una espera de 70 años, no podía permitirse un minuto más de retraso. El peso de la historia había encontrado por fin a su campeona. Menos de una hora después, no hubo sirenas, solo un golpe suave y discreto en la puerta. Adela abrió para revelar a un hombre de mediana edad con un traje sencillo pero elegante y una mirada grave. Era David Aguilar, el abogado principal de una destacada fundación para la recuperación de la memoria histórica. Su presencia emanaba una calma profesional que era el antídoto perfecto para el pánico de Javier. Entró, saludó con un movimiento de cabeza y su mirada se posó inmediatamente en la bolsa de plástico sobre la mesa. Adela hizo un resumen rápido y preciso y luego animó a Javier a contar su parte. Con voz entrecortada, Javier relató todo: la compra del sótano, el descubrimiento, la amenaza de Montero y el ataque violento. Aguilar escuchaba sin interrumpir, sus ojos moviéndose de Javier al rostro dormido de Maya, y luego de vuelta a las pruebas sobre la mesa. Cuando Javier terminó, el abogado cogió el diario con un cuidado casi reverencial. El peso de la responsabilidad, por primera vez, empezaba a compartirse. El abogado pasó las páginas del diario bajo la luz de la lámpara, su rostro una máscara de concentración. Usó su propio móvil para fotografiar y traducir pasajes clave, su expresión volviéndose más sombría con cada página. Rosenthal, Klein, Adler, murmuraban nombres del diario. Son las familias. Las listas coinciden con nuestros archivos de activos desaparecidos. Miró a Javier, y por primera vez, una emoción cruda se filtró a través de su profesionalismo. Usted no tiene idea de lo que ha encontrado. Esto no es solo dinero, es el cierre de cientos de historias. Es la prueba definitiva de crímenes que creíamos perdidos en el tiempo. Luego examinó uno de los bonos, palpando el papel, estudiando los sellos. Y esto, dijo con la voz cargada de significado, vinculado a un intento de asesinato y robo a día de hoy, convierte un caso histórico en una investigación criminal federal de máxima prioridad. La habitación se llenó con la magnitud de sus palabras. El fantasma de Samuel Roth por fin tenía un fiscal. Sin dudarlo, el abogado Aguilar hizo una llamada. Habló en un lenguaje codificado y eficiente, mencionando artículos de ley y nombres clave. En 20 minutos, 2 agentes de paisano de la Unidad Central de Delincuencia Económica y fiscal de la Policía Nacional estaban en la puerta.
Su llegada fue tan silenciosa y profesional como la del abogado. Se presentaron, mostraron sus placas y procedieron a asegurar las pruebas. El diario y los bonos fueron cuidadosamente empaquetados en bolsas de evidencia selladas. Tomaron declaración a Javier y a Adela por separado, grabando cada detalle. Javier, que horas antes era un paria escondido en un sótano, ahora era el testigo estrella en una operación policial de alto nivel. La transformación era vertiginosa. El contraste entre la violencia caótica de los matones de Montero y la maquinaria fría, metódica e imparable de la justicia del Estado era absoluto. La partida de ajedrez había cambiado de tablero y Montero acababa de recibir un jaque del que no era consciente. La detención se produjo al amanecer, mientras Alejandro Montero, en su lujoso ático, se servía una taza de café, convencido de que a esas horas sus matones ya habrían recuperado los bonos y eliminado el problema. Llamaron a su puerta. Eran 2 agentes uniformados y uno de paisano. «Señor Montero, queda usted detenido por agresión, robo con violencia e intimidación y coacción», dijo el agente, su voz plana y desprovista de emoción. La taza de porcelana se estrelló contra el suelo de mármol. La máscara de superioridad de Montero se hizo añicos, reemplazada por una mueca de incredulidad y rabia. «No saben con quién están hablando», gritó, mientras le ponían las esposas a la espalda. El chasquido metálico de los grilletes fue el sonido más satisfactorio que Javier, observando desde la ventana de Adela, había oído en su vida. Los 2 matones fueron arrestados en sus casas simultáneamente. El imperio de miedo de Montero, construido sobre un secreto de 7 décadas, se derrumbó en menos de 7 horas. La noticia del arresto se extendió por el edificio como la pólvora. El miedo que Montero había cultivado durante años se disipó, reemplazado por un murmullo de alivio y, finalmente, de valentía. Varios inquilinos, algunos de los cuales llevaban años sufriendo la extorsión silenciosa y las amenazas veladas de Montero por rentas atrasadas o reparaciones, se presentaron voluntariamente en la comisaría para testificar en su contra. La investigación policial desveló un patrón sistemático de abuso de poder y enriquecimiento ilícito. El respetado presidente de la comunidad era, en realidad, un parásito que se alimentaba del miedo de los más vulnerables. Adela, que había vivido como una reclusa durante décadas, salió al portal y respiró hondo, recibiendo las miradas agradecidas y las palabras de apoyo de sus vecinos. Javier, a su lado, ya no era visto como un intruso, sino como el catalizador que había liberado al edificio de su tirano. La justicia para Samuel había traído, inesperadamente, la justicia para muchos otros. El caso adquirió una dimensión internacional. Expertos de Alemania y de centros de memoria del Holocausto llegaron a Madrid para analizar los bonos y el diario. La autenticidad de ambos fue confirmada sin lugar a dudas. El valor de los bonos, ajustado a la inflación y a los intereses acumulados, ascendía a una cifra astronómica, una fortuna que podría cambiar miles de vidas. El diario de Samuel Roth fue aclamado como un documento histórico de un valor incalculable, un testimonio de primera mano sobre la resistencia y el honor en los tiempos más oscuros. Siguiendo los deseos implícitos de Samuel, la Fundación de Aguilar, en colaboración con el gobierno alemán, anunció la creación de un nuevo organismo, la Fundación Roth-Rosenthal. Su única misión sería utilizar los registros del diario para localizar a los herederos legítimos de las familias, dispersos por todo el mundo, y restituirles el patrimonio que les fue robado, cerrando así un capítulo de dolor que había permanecido abierto durante casi 80 años. En una reunión privada en las oficinas de la Fundación, David Aguilar se sentó frente a Javier. La ley establece una recompensa para el descubridor en casos de recuperación de activos de esta naturaleza, comenzó el abogado. Pero en este caso, el Consejo de la Fundación ha votado unánimemente ir mucho más allá. Su honestidad al no huir con los bonos, su valentía al enfrentarse a Montero y arriesgar su vida y la de su hija para proteger la historia de Samuel, eso no tiene precio. Deslizó un documento sobre la mesa. Si la Fundación le otorga una recompensa sustancial como descubridor y guardián de la memoria.
Es suficiente para que ni usted ni su hija tengan que preocuparse por nada durante el resto de sus vidas. Javier miró la cifra en el papel y sus ojos se llenaron de lágrimas. No era el alivio de la riqueza, era el alivio del peso, el peso del fracaso, de la desesperación, de la calle. Por fin, después de tanto tiempo, podía volver a respirar. 6 meses después, el sonido que despertaba a Javier no era el goteo torturador de una tubería oxidada, sino el canto de los pájaros en el jardín. Desde la ventana de su nueva casa, un chalet luminoso en las afueras, veía a Maya correr por el césped, su risa resonando en el aire cálido de la mañana, un sonido que era la banda sonora de su nueva vida. El olor a tierra húmeda y moho había sido reemplazado por el aroma del café recién hecho y de las flores del jardín. Sus manos, antes cubiertas de callos inútiles, ahora trabajaban la madera en un pequeño taller que había construido en la parte trasera, creando juguetes para Maya, no por necesidad, sino por puro placer. Esa noche se sentaron a una gran mesa de roble, no para comer pan y embutido sobre una manta, sino para compartir un festín caliente, una celebración silenciosa de su supervivencia. Miró a su hija, su rostro radiante de felicidad, y supo que había cumplido su promesa. La había llevado a un castillo de verdad. La historia de Javier demuestra que incluso en la oscuridad más absoluta, cuando toda esperanza parece perdida, un solo acto de valentía puede devolver la luz y la justicia. Él no solo salvó a su hija del frío de la calle, sino que honró una promesa hecha décadas atrás, trayendo paz a los muertos y redención a los vivos. Su viaje desde un sótano húmedo hasta un hogar lleno de sol es un poderoso recordatorio de que la integridad es un tesoro mucho mayor que cualquier fortuna escondida. Si te emocionan las historias de superación, donde el espíritu humano triunfa sobre la adversidad y la maldad, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. No querrás perderte ni una sola de las increíbles narrativas de justicia y redención que tenemos preparadas para ti. Hay muchos secretos esperando a ser descubiertos y muchas historias que merecen ser contadas. Sé parte de nuestra comunidad y acompáñanos en cada nuevo misterio.